Qué curioso que, en la carrera por ser el más libre, te hayas convertido en el prisionero más vigilante de tu propio progreso espiritual. ¿Alguna vez has sentido cómo el peso de tu recién descubierta sabiduría, en lugar de conectar, crea una distancia invisible con los demás? Es ese momento sutil en una cena, cuando ofreces una perla de conciencia y solo recibes un silencio cortés. Si esto ya te suena familiar, un simple gesto tuyo ayuda a que esta conversación encuentre a otros que también se sienten así. Porque esta soledad no es un error en tu camino, es la primera pista para desvelar la trampa más elegante del ego, una que vamos a explorar juntos. Esa sensación de soledad, esa extraña distancia que aparece cuando crees haber entendido algo profundo, tiene una imagen muy clara, casi una postal del alma. Imagina por un momento, que la búsqueda espiritual es como escalar una gran montaña. El objetivo parece noble, ascender por encima de la confusión del valle, del ruido y el caos, para alcanzar una cima donde el aire es puro, y la vista es panorámica. Te esfuerzas, aprendes las técnicas, meditas, lees, y con cada paso hacia arriba, el mundo de abajo parece más pequeño, más simple, más predecible. Finalmente, llegas. El sol brilla, las nubes están a tus pies. El juego del coleccionista es un callejón sin salida, porque el conocimiento sobre la vida es infinito. Siempre habrá un libro más que leer, un retiro más al que asistir. Pero ¿qué sucede cuando la mente, en su infinita astucia, da un paso más allá? ¿Qué pasa cuando ya no colecciona, sino que declara que la biblioteca está completa y que el juego ha terminado? Ese es un nivel de sueño aún más profundo, y es hacia donde nos dirigimos ahora. Antes de continuar, detengámonos un momento aquí. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora: el policía espiritual, el mártir iluminado, y ahora el coleccionista de sabiduría, ¿cuál de ellos te ha hablado en un susurro más familiar? ¿En qué estantería de tu mente has encontrado alguno de estos libros? No hay juicio en la pregunta, solo una invitación a la honestidad silenciosa. Si te sientes cómodo, comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, nombrar al fantasma es el primer paso para verlo desaparecer. Antes de continuar, permíteme invitarte a hacer algo muy simple. Inhala profundamente, y al exhalar, simplemente nota qué sientes en tu cuerpo ahora mismo. Sin juzgarlo, sin analizarlo, quizás hay una tensión en los hombros, un nudo en el estómago, o tal vez una inesperada calma. Si sientes una punzada de incomodidad al escuchar sobre el policía espiritual, el mártir iluminado, o el coleccionista de sabiduría, si una parte de ti se ha reconocido en esos espejos, te pido que no la apartes. Hay una paz innegable en esa altura. Pero aquí es donde el juego se vuelve interesante. Desde la cima, observas el valle. Ves a la gente en su ajetreo diario, en sus dramas, en sus risas y sus peleas, y una parte de ti siente una tierna compasión. Pero si eres honesto, muy honesto, notarás que esa compasión a menudo viene acompañada de una pizca de superioridad. Es el susurro del ego que dice: pobres, no lo ven. Yo sí lo veo. El aire en la cima es puro, sí, pero también es enrarecido, y terriblemente solitario. Y este montañista no vive en el Himalaya. Vive dentro de nosotros. Aparece en las cenas familiares, cuando escuchas un problema, y en lugar de conectar, ofreces un diagnóstico espiritual. Aparece cuando ves las noticias, y sientes una especie de desapego sereno, que se parece mucho a la indiferencia. Si has sentido esa soledad en la cima de tu montaña personal, no es porque estés más evolucionado. Es porque te olvidaste de que la verdadera vida, el verdadero juego, estaba en el valle, participando en el bullicio. Para entender cómo bajamos de esa cumbre solitaria, sin sentir que hemos fracasado, vamos a explorar juntos los 5 disfraces más comunes que el ego utiliza para jugar a ser la persona despierta. Esa sensación es sagrada. No es una señal de que estás haciendo algo mal. Es la primera grieta en el barniz del ego. Es el sonido del hielo rompiéndose justo antes de que el río comience a fluir de nuevo. La resistencia, el ligero bochorno, la negación sutil, todo eso no es un fracaso en tu camino espiritual. Es el despertar mismo llamando a tu puerta, no con trompetas celestiales, sino con la humilde verdad de tu propia humanidad. Es la prueba de que estás vivo y prestando atención. Si estas exploraciones resuenan contigo, si sientes que este es un espacio seguro para cuestionarlo todo, y aún no eres parte de esta conversación, te invito a suscribirte ahora. No se trata de seguir a alguien, sino de unirte a una comunidad de personas que han decidido dejar de jugar a las escondidas consigo mismas, que prefieren la honestidad del viaje a la ilusión de haber llegado.
Es un recordatorio de que no estás solo en esta extraña y maravillosa danza. ¿Recuerdas a nuestro montañista solitario, verdad? Aquel que escalaba la montaña del despertar, para obtener una vista privilegiada. Ahora podemos verlo con más claridad. El policía espiritual es ese montañista que, a mitad de camino, se detiene para gritar instrucciones a los que están abajo, corrigiendo su forma de caminar, sin darse cuenta de que él mismo ha dejado de avanzar. Son patrones tan sutiles que a menudo los confundimos con auténtico progreso. Así que, si te reconoces, aunque sea un poco, en la figura de este montañista que mira desde arriba, y quieres descubrir las rutas de descenso para volver a jugar en el valle con más libertad y menos peso, entonces te invito a que te suscribas y continúes este viaje con nosotros. El primer disfraz es quizás el más sutil, y curiosamente, el más común. Es el que convierte la sabiduría en un arma y la compasión en una forma de condescendencia. Es el papel de aquel que se siente responsable de vigilar la conciencia de los demás. Hablemos del policía espiritual. Así que has bajado de la montaña. El aire enrarecido de la cumbre ha sido reemplazado por el denso y caótico bullicio del valle. Y es aquí, en el terreno de las relaciones humanas, donde el ego, ese astuto maestro del disfraz, comienza su juego más sutil, porque una vez que has probado el silencio, es muy tentador querer dirigir la orquesta del ruido. Y así emerge el primer gran patrón, la primera máscara que confunde la sabiduría con el control. No lo llamemos por un nombre clínico, sino por lo que se siente ser, el agente de la consciencia. Este impulso de corregir, de guiar, de señalar con una paciencia casi insultante el juego del ego, en los demás, no nace de la malicia. El mártir iluminado es el que llega a la cima, se sienta en la nieve y se lamenta poéticamente de lo fría y solitaria que es la altitud, confundiendo su aislamiento autoimpuesto con una señal de superioridad espiritual. Y el coleccionista de sabiduría es el que nunca puso un pie en la montaña, pero tiene la colección de mapas más completa, y puede describir cada roca y cada grieta con una precisión asombrosa, sintiendo el orgullo del geógrafo que nunca ha sentido el viento en su cara. Todos ellos, de una forma u otra, siguen jugando a no estar en el valle, a ser diferentes del bullicio. Pero hay una trampa final, una ilusión aún más refinada. Es el patrón del ego que se disfraza de meta cumplida, es el arquetipo del graduado cósmico. Este es el individuo que cree, con una serenidad casi perfecta, que ha terminado el juego, ha llegado. Lo ha entendido todo. Ya no hay nada que buscar, nada que aprender, nada que sanar. Observa el caótico baile de la humanidad con una sonrisa distante y benevolente, una calma imperturbable que, si te fijas bien, se parece sospechosamente al aburrimiento. Su paz no es la paz vibrante de un río que fluye, sino la paz estática de un lago congelado. Psicológicamente, este es el intento maestro del ego por sobrevivir. Al contrario, nace de una inocencia casi infantil. Es la emoción de quien acaba de descubrir un atajo en el laberinto y corre hacia atrás, gritando a todos los que siguen perdidos. Es por aquí. Estáis dando vueltas en círculos, y tiene todo el sentido del mundo. En nuestra infancia aprendimos que tener la respuesta correcta nos daba valor, nos ganaba la aprobación. Ser el que sabe, era una estrategia de supervivencia. Así que, cuando descubrimos una verdad espiritual que nos sacude, nuestro viejo sistema operativo se activa. Para que esta verdad sea real para mí, debo validarla demostrando que los demás están equivocados. Nos convertimos en un espejo que, en lugar de reflejar, juzga. Imagina a Marcos. Acaba de volver de su primer retiro de silencio de 10 días, y se une a una cena con sus amigos de toda la vida. El aire huele a vino y a pan con ajo, las risas se superponen, el caos familiar de siempre, pero Marcos ya no es parte del caos, ahora es su observador. Flota 1 centímetro por encima de su silla, con una sonrisa serena que no llega a tocar la calidez en sus ojos. Su mejor amigo, Javier, empieza a quejarse de su jefe, gesticulando con el tenedor, apasionado y frustrado. Antes, Marcos le habría dado una palmada en la espalda y dicho, ¡qué cabrón! Sabe que no puede ganar la guerra contra la totalidad. Así que finge una rendición incondicional para convertirse en el custodio del tratado de paz. Se solidifica en la identidad de el que ha llegado, porque si ya estás en la meta, no puedes cometer errores, no puedes ser vulnerable, no puedes equivocarte. Es la defensa definitiva contra la maravillosa e impredecible fluidez de la existencia. Y aquí reside la broma cósmica, el guiño del universo, que a menudo pasamos por alto. En el preciso instante en que te declaras graduado del juego de la vida, te has autoexpulsado del campo de juego.
Te has sentado en las gradas. Cuanto más seguro estás de haber ganado, más has abandonado la única cosa que importaba, el acto de jugar. La consecuencia es una vida sin jugo, sin la sal y la pimienta de la experiencia humana. Es una existencia esterilizada, sin riesgo, sin la deliciosa imperfección de enfadarse por una tontería, de reír hasta llorar, de enamorarse torpemente, o de no tener ni la más remota idea de qué hacer a continuación. Es una paz que se parece más a la muerte que a la vitalidad. Has pulido tanto la estatua, que has olvidado que estaba hecha para bailar. La liberación entonces, no llega al obtener el diploma. Pero el nuevo Marcos espera una pausa dramática, inclina la cabeza, y con la suavidad de un susurro de autoayuda dice, interesante. Observa cómo tu ego se aferra a esa historia de sufrimiento, para reforzar tu identidad de víctima. El sonido de los cubiertos se detiene. La conversación se congela. Javier lo mira, parpadeando, y tras un silencio que se siente eterno, deja el tenedor en el plato y responde. Tío, solo quería quejarme un poco. No que me diagnosticaras el alma. En ese instante, la sabiduría de Marcos no fue un puente, fue un muro de cristal que lo separó del simple y sucio acto de ser humano junto a otro. Si alguna vez te has visto en los ojos serenos pero distantes de Marcos, si has sentido esa punzada de superioridad al explicarle a alguien por qué su drama es solo una ilusión, comparte en los comentarios qué es lo que reconoces de ese momento. Es un espacio para dejar caer la máscara, juntos. Porque la consecuencia de mantener este patrón, no es una gran explosión, sino un lento desvanecimiento. Al principio, la gente te escucha con curiosidad. Luego, con una paciencia forzada. Con el tiempo, simplemente dejan de contarte sus problemas. Las llamadas se espacian. Las cenas se vuelven más silenciosas a tu alrededor. Llega cuando te das cuenta, con una carcajada que nace desde el fondo del alma, de que el cosmos no da diplomas. El universo no es una universidad de la que te gradúas, es un patio de recreo infinito en el que estás invitado a jugar para siempre. La revelación no es, lo he conseguido, sino, puedo dejar de intentarlo. El objetivo del juego nunca fue ganarlo y retirarse a una torre de marfil de serenidad. El objetivo del juego era enamorarse tan profundamente del propio acto de jugar que te olvidas de llevar la cuenta del marcador. Es encontrar la divinidad no en la victoria, sino en el sudor, el barro y la alegría compartida del juego mismo. Este patrón del graduado cósmico es el que comienza a abrir la puerta a la verdadera libertad, porque nos muestra el absurdo final de la búsqueda. Pero ten cuidado, porque incluso al soltar la idea de llegar, el ego puede crear una nueva trampa. Y es que hay una última máscara, una que es casi invisible. Una que se esconde detrás de todas las demás. Es la identidad fundamental que sostiene toda la estructura de la búsqueda espiritual. Y lo que vamos a explorar a continuación es precisamente eso, el desmontaje final. La pieza que, una vez retirada, hace que toda la torre de la identidad espiritual se derrumbe, no con un estruendo trágico, sino con el eco de una profunda y liberadora carcajada. Acumulas razón, pero pierdes conexión. Ganas el argumento pero pierdes al amigo, y un día te encuentras en una habitación, llena de gente, sintiéndote profundamente solo. No porque seas más evolucionado, sino porque te has convertido en el único árbitro de un juego que nadie más quería jugar contigo. La liberación llega cuando te das cuenta de una verdad cómica y profunda. El universo no te contrató. No necesita un policía espiritual. La revelación es dejar de intentar dirigir el tráfico de la consciencia ajena y simplemente ponerte a bailar en medio del caos. Y si el verdadero despertar no fuera tener todas las respuestas, sino enamorarse profundamente de las preguntas. Y si la persona más avanzada en la sala, no es la que presume de no tener contradicciones, sino la que se ríe más fuerte de las suyas. Pero, ¿qué sucede cuando el ego, al ver que la autoridad no funciona, cambia de estrategia? ¿Qué pasa cuando no usa la sabiduría como un arma para corregir a otros, sino como un delicado escudo para proteger su propio y noble sufrimiento? Aquí es donde el juego se vuelve aún más interesante, y nos encontramos con la segunda máscara, una mucho más trágica y por ello, más seductora. Y así, cuando el juego de ser el agente de la consciencia se agota, cuando te das cuenta de que no puedes arrestar al universo entero por no seguir tus reglas recién descubiertas, el ego, en su infinita astucia, no se rinde, y así, después de haber explorado al graduado cósmico,
a esa figura sentada en las gradas de la vida, convencida de haber ganado un juego que no tiene final, llegamos a la capa más profunda, al patrón más sutil, el más camuflado de sabiduría, la última y más brillante máscara del ego. Este no es un personaje ruidoso. Es silencioso, sereno y aparentemente impecable. Es el patrón del traductor de realidades. Si lo piensas, todos los arquetipos que hemos visto son formas de escape. El policía espiritual escapa de su propia incertidumbre corrigiendo a los demás. El mártir iluminado escapa de la simpleza de la vida creando un drama heroico. El coleccionista de sabiduría escapa de la experiencia directa acumulando mapas. Y el graduado cósmico escapa del juego mismo declarándose ganador. Todos son síntomas de una misma ilusión fundamental, la creencia de que la condición humana, en su desorden y contradicción, es un problema que necesita ser resuelto, trascendido o arreglado. El traductor de realidades es la manifestación final de esta ilusión. Es la persona que ha dejado de vivir la vida para empezar a comentarla en tiempo real con un diccionario espiritual. Para él, ya no existen las experiencias humanas crudas. La tristeza profunda tras una pérdida no es tristeza, es una purga de energía de baja vibración. Es simplemente cambia de disfraz. Si no puede ser el maestro que corrige al mundo, elegirá un papel mucho más sutil, más trágico, y, a su manera, aún más grandioso. Pasa de la ofensiva a una defensiva glorificada. Y es aquí donde nos encontramos con el segundo patrón, una sombra mucho más melancólica, la del mártir iluminado. Este es el individuo que ya no lucha por cambiar a los demás, sino que sufre noblemente porque su entorno, simplemente no lo entiende. Su despertar ya no es un megáfono, sino una cruz hermosa, tallada con maderas exóticas de sabiduría ancestral, pero una cruz al fin y al cabo. Su sensibilidad se convierte en su carga, y su carga en la prueba irrefutable de su superioridad espiritual. Cada conversación superficial, cada drama familiar, cada noticia mundana, se convierte en un clavo más en su silencioso y digno martirio. No lo dice en voz alta, por supuesto. Lo comunica con una mirada de compasión distante, con un suspiro apenas perceptible, con una paciencia que es en sí misma una acusación. El mecanismo psicológico aquí es fascinante, es una forma de victimismo de alta gama. El ego ha descubierto que si no puede obtener validación a través del poder, la buscará a través del sacrificio. El dolor se convierte en su moneda de cambio. Miren cuánto sufro por mi nivel de conciencia, parece decir su alma. Mi pena es la medida de mi profundidad. Una discusión acalorada con su pareja no es un conflicto humano lleno de miedos y anhelos. Es un choque de egos que revela proyecciones mutuas. La alegría espontánea de un día soleado no es simple alegría. Es una alineación con la frecuencia del universo. Este mecanismo es de una astucia casi perfecta. Es una forma de disociación blindada. Al traducir cada emoción, cada evento, cada interacción a un lenguaje abstracto y espiritual, la persona evita el riesgo, la vulnerabilidad y el desorden de sentir de verdad. Es como un crítico de arte que describe los colores y la técnica de una pintura sobre el amor apasionado, pero que jamás se ha permitido enamorarse. Ofrece clichés espirituales en lugar de un abrazo silencioso, porque un abrazo es demasiado real, demasiado corporal, demasiado humano. En su intento por ser más que humano, ha terminado siendo mucho menos. Este patrón no se manifiesta en una sola gran historia, sino en 1000 pequeños momentos. Es el amigo que, al contarle que te despidieron, te dice con calma, el universo está creando un espacio para tu verdadero propósito, mientras tú solo necesitas escuchar un, qué putada, lo siento mucho. Es la persona que, en medio de tu ansiedad, te explica pacientemente cómo tu sistema nervioso está procesando viejos traumas, cuando lo único que tu cuerpo pide es una mano que sostenga la tuya y te diga, estoy aquí. Es una trampa perfecta, porque ¿quién puede discutir con el sufrimiento de alguien? Se envuelve en una manta de soledad sagrada, confundiendo el aislamiento con la trascendencia, y aquí reside la paradoja cósmica más deliciosa. Cuanto más te aíslas en tu sufrimiento por la inconsciencia del mundo, más dependiente te vuelves de esa misma inconsciencia para poder definirte. Necesitas que los demás duerman para sentir que tu insomnio es sagrado. Sin su drama, tu paz trágica no tendría un telón de fondo sobre el cual brillar. Conozco la historia de Elena, una mujer que se sumergió de lleno en la meditación. Su objetivo era claro y absoluto, alcanzar el silencio prístino.
ese estado de paz imperturbable del que hablaban los libros. Se creó un santuario en su pequeño apartamento, un cojín de meditación perfectamente alineado con el este, incienso de sándalo y un silencio autoimpuesto. Pero había un problema. Un problema peludo y de 4 patas. El perro de su vecino. Cada vez que Elena se sentaba, comenzaba el concierto de ladridos agudos y persistentes. Al principio, intentó ignorarlo. Luego, luchó contra él, tensando la mandíbula con cada ladrido. Sentía que el universo la estaba saboteando personalmente. El perro se convirtió en el símbolo de todo el ruido, de toda la inconsciencia del mundo que conspiraba contra su paz. Es la voz interna que, cuando sientes una punzada de envidia, se apresura a etiquetarla como una manifestación de tu sombra, impidiéndote investigar qué anhelo legítimo se esconde debajo. Al hacer esto, perdemos la capacidad de conectar. Las relaciones se vuelven transaccionales, intercambios de diagnósticos espirituales, en lugar de encuentros de almas desnudas. Y la consecuencia más profunda es una soledad helada. La soledad del observador que se ha colocado detrás de un cristal a prueba de balas para analizar el partido de la vida en lugar de sudar en el campo de juego. Reconocer este patrón es el verdadero punto de inflexión. Es darse cuenta de que todo el edificio de la persona espiritual que has construido se sostiene sobre una única y frágil premisa: el miedo a tu propia y gloriosa humanidad. Y aquí es donde te invito a hacer una pausa y a contemplar la pregunta más importante de todo este viaje. ¿Y si la verdadera espiritualidad nunca fue un escape de tu humanidad, sino la invitación más profunda a vivirla por completo, sin anestesia y sin manual de instrucciones? El insight que emerge de esta pregunta es la liberación más grande de todas. La revelación no es que tienes que dejar de ser espiritual. Es que tienes que dejar de usar la espiritualidad como un escudo. Pasaron semanas, y su frustración se convirtió en una amargura silenciosa. Ella era una mártir de la vibración, sacrificada en el altar del ruido canino. Un día, completamente agotada de luchar, se sentó en su cojín, y simplemente se rindió. No intentó meditar. No intentó encontrar la paz. Solo se sentó, y escuchó. Y en esa rendición total, algo cambió. El ladrido ya no era una interrupción. Era solo un sonido, apareciendo y desapareciendo en el espacio de su conciencia, como el sonido del tráfico o el zumbido del refrigerador. En ese momento crítico, se dio cuenta de que el perro nunca había sido el problema era su guerra santa contra el ladrido. La paz no estaba en el silencio exterior sino en el cese de su propia batalla interior. Cuando juegas a ser el mártir iluminado, el costo a largo plazo es devastadoramente sutil. Al principio, es solo una cena familiar en la que te sientes un poco por encima de las pequeñas preocupaciones de los demás. Un año después, empiezas a declinar invitaciones porque la energía es demasiado densa. 5 años más tarde, has construido una fortaleza de soledad. Una fortaleza hermosa, sí, con vistas panorámicas a tu propia pureza, pero sus muros son fríos, y el aire es demasiado enrarecido para respirar de verdad. La verdadera transformación ocurre cuando te das el permiso incondicional de ser un desastre. De sentir rabia sin tener que llamarla energía de fuego. De sentir una tristeza que no tiene explicación cósmica. De reír a carcajadas por un chiste tonto sin necesitar que eleve tu vibración. Es comprender que la divinidad no está en la traducción, sino en la textura misma de la experiencia. Dios, el universo, la totalidad, o como quieras llamarlo, no está observando tu vida a través de un manual de términos espirituales. Está viviendo tu vida asterisco como asterisco tu vida. Tus lágrimas son el cosmos llorando. Tu risa es el cosmos celebrando. Tu confusión es el cosmos explorándose a sí mismo. No hay nada que purgar, nada que arreglar. Nada que traducir, solo hay que sentir. Si mientras escuchas esto, sientes que algo se está reordenando dentro de ti, como si por fin te dieran permiso para ser simplemente, caóticamente, hermosamente humano. Deja un like como una señal de que estás listo para dejar de traducir, y empezar a sentir. Es un gesto que marca el fin de la huida y el comienzo del regreso a casa. Porque ahora que hemos desarmado todas las trampas, ahora que hemos visto las máscaras una por una, no hemos llegado al final. Hemos llegado al verdadero principio. Has alcanzado una especie de paz. Pero es la paz de un museo, no la de un bosque vivo. Es un silencio estéril, una calma que se parece más a la ausencia de vida que a la vitalidad plena.
te has convertido en el montañista solitario que, habiendo llegado a la cima, se da cuenta de que se ha olvidado de cómo es reír a carcajadas, de cómo es un abrazo desordenado, de cómo es el sabor de la vida en el valle. Has ganado tu sabiduría, pero has perdido tu humanidad. Entonces, ¿cuál es la revelación que desmantela esta hermosa y trágica prisión? Es una pregunta que invierte todo el juego. ¿Y si la verdadera iluminación no fuera flotar por encima del sufrimiento del mundo, sino desarrollar el sentido del humor para reírte de tu propia tendencia a tomarte tu drama tan en serio? ¿Y si la paz no se encuentra escapando del ruido sino descubriendo la música que hay en él? La liberación no es dejar de sentir el peso de la condición humana. Es darse cuenta de que tú eres el peso, y la ligereza, y la danza entre ambos. Es dejar de ser el crítico de la obra de teatro, y recordar, con una carcajada, que viniste aquí para actuar, para ensuciarte las manos, para amar las escenas imperfectas y caóticas que componen tu vida. Es el momento de dejar de analizar las piezas separadas y empezar a ver la danza que forman todas juntas. Es hora de hablar de la integración. Y entonces, al mirar atrás, te das cuenta. El traductor de realidades, el policía espiritual, el mártir iluminado, el coleccionista de sabiduría y el graduado cósmico, no son 5 personajes diferentes en tu obra de teatro interna. Son 5 disfraces que usa el mismo actor asustado, son la misma herida, la misma ilusión central, vestida para diferentes ocasiones. La ilusión de que ser humano es un problema a resolver, una condición imperfecta de la que hay que escapar. Cada uno de estos roles es una estrategia ingeniosa para no sentir la simple, vulnerable y a veces dolorosa maravilla de estar vivo. El policía corrige a los demás para no tener que mirar su propio desorden. El mártir se envuelve en la nobleza de su sufrimiento para no tener que asumir la responsabilidad de su propia alegría. El coleccionista apila mapas del río para justificar por qué nunca se moja los pies. Y el graduado se sienta en las gradas porque tiene demasiado miedo de perder el juego. Todos ellos son expresiones de una única y profunda creencia: tal y como soy, aquí y ahora, no es suficiente. Y con esta comprensión, volvemos a nuestro montañista solitario en la cima. Si has sentido esa soledad en la cima de tu montaña espiritual, esa sensación de ser profundamente incomprendido, no es porque estés más evolucionado, es la llamada de atención de tu propia alma, pidiéndote que bajes y te reúnas con el resto de ti mismo. Ese dolor no es una medalla, es una brújula que apunta de vuelta a la conexión, de vuelta al corazón palpitante y desordenado de la vida. Si esta conversación te está ayudando a sentir un poco más de permiso para ser humano, para bajar de esa cruz autoimpuesta, una forma de compartir esa ligereza es dejando un like. Cada gesto ayuda a que este espacio sea un refugio para más buscadores que están cansados de buscar, y listos para empezar a vivir. Pero el ego es un artista del escape. Cuando se da cuenta de que el papel del policía es agotador, y el del mártir es demasiado solitario, no desaparece. Oh no. Adopta una estrategia aún más refinada, más intelectual, y por lo tanto más difícil de detectar. ¿Qué sucede cuando el ego decide que el sufrimiento es demasiado desordenado, y que la seguridad última no reside en sentir más profundamente, sino en saberlo todo? Es aquí donde la búsqueda toma un giro académico, y nos preparamos para encontrar al siguiente personaje en nuestro teatro interior. Ahora la metáfora se revela en su totalidad. Te das cuenta de que no estaba solo por la altitud, estaba solo porque se había llevado consigo a toda esa tripulación de fantasmas. En la cima, el policía espiritual miraba con condescendencia el valle. El mártir se quejaba del aire enrarecido que nadie más comprendía. El coleccionista repasaba sus mapas, comparando la vista con las descripciones de los libros. El graduado plantaba su bandera, declarando el viaje terminado. Y el traductor describía la puesta de sol como una manifestación de la conciencia crística en el plano físico. Estaban todos allí, celebrando una victoria que los mantenía prisioneros. La nueva capa de significado es esta: la cima de la montaña no era un lugar, era una idea. La idea de la separación. Y el aislamiento que sentías no era una prueba de tu elevación sino el eco de tu propia humanidad pidiendo volver a casa. La verdadera revelación no era la vista privilegiada, sino el darte cuenta de que la montaña entera, con sus picos helados y sus valles cálidos y bulliciosos, siempre fuiste tú. Y si has llegado hasta este punto del viaje, no es por accidente. Es porque has tenido el coraje de mirar de frente a tus propias estrategias, de sonreír con ternura a tus propios disfraces,
Un personaje que está a salvo de la vida, protegido por una muralla inexpugnable de libros. Y así, el ego, al fracasar en su intento de corregir el mundo desde su pedestal de mártir, cambia de estrategia. Se retira del campo de batalla exterior para construir una fortaleza interior. Y aquí es donde nos adentramos en un patrón que opera a un nivel mucho más profundo, más sutil y por tanto más peligroso. Los dos primeros patrones, el policía y el mártir, se manifiestan en la acción, en la relación con los demás. Este tercer patrón, sin embargo, es un juego que se juega en el silencio de la propia mente. Es la trampa de la inteligencia, el laberinto construido con los ladrillos de la propia sabiduría. Hablamos del coleccionista de sabiduría. A primera vista, parece el más noble de los buscadores. Su casa está llena de libros con títulos que prometen la liberación. Conoce los sutras, puede citar a Rumi, y entiende la diferencia entre Vedanta y budismo zen. Asiste a retiros, escucha podcasts, y su vocabulario está salpicado de sánscrito. No hay nada inherentemente malo en esto, por supuesto. El conocimiento es una herramienta maravillosa, pero en manos del ego, la herramienta más afilada se convierte en el arma más refinada de autoengaño. Reconocer estos patrones requiere una honestidad brutal y una compasión infinita. Es el acto más valiente de todos. Admitir que el gran buscador espiritual era solo una parte más del juego cósmico. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en lo profundo, compartir tu revelación puede ser la luz que otro buscador necesita para encontrar el camino de vuelta a casa. Así que te invito, con toda la gentileza del mundo, a que comentes, ¿cuál ha sido tu mayor descubrimiento en esta escalada? Tu historia es una pieza del mapa colectivo. Pero una vez que has visto el juego por lo que es, una vez que has entendido que no hay cima que conquistar sino un baile infinito que danzar, surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se baja de la montaña? ¿Recuerdas que empezamos preguntándonos si la iluminación podría ser la forma más solitaria de arrogancia? Bueno, aquí está la revelación final, la broma cósmica en su máxima expresión. El peligro nunca fue estar despierto. El verdadero peligro, la trampa más sutil, es creer que lo estás. Ese pensamiento, esa identidad de yo el despierto, es la parte más profunda del sueño. La soledad que sentías en la cima de tu montaña, no era una medalla de honor. Era la alarma cósmica, el despertador del universo sonando con la única nota que podías oír desde tan alto, la de tu propia separación. Las raíces psicológicas de este patrón no se hunden solo en la necesidad de validación, sino en algo mucho más primordial, un miedo existencial a la vida misma. La vida, en su esencia, es caótica, impredecible, un flujo constante de sensaciones y experiencias que no se pueden catalogar ni controlar. Es un río salvaje. Y el coleccionista, aterrado ante la idea de mojarse, de ser arrastrado por la corriente, decide que es mucho más seguro estudiar la hidrología desde la orilla. Se convierte en un experto en mapas del río, sabe dónde están los rápidos, las zonas de calma, la profundidad del cauce. Puede hablar durante horas sobre la experiencia de nadar, pero sus pies nunca han tocado el agua. El conocimiento se convierte en un sustituto de la experiencia. Es un escudo protector contra la vulnerabilidad de vivir de verdad. Su identidad no es la de un ser vivo que experimenta, sino la de alguien que entiende la experiencia. Es una distinción sutil, pero en ella reside la totalidad de la prisión. Imagina a una mujer, llamémosla Ana. Ana ha dedicado los últimos 5 años de su vida a la práctica espiritual. Su estantería es un santuario de la no dualidad. Su cojín de meditación está perfectamente gastado por el uso diario. Su objetivo es claro, alcanzar la paz, esa ecuanimidad de la que tanto ha leído. Y entonces lo ves. No tenías que escalar nada. Nunca se trató de llegar a la cima para tener una mejor vista. La montaña entera, con sus valles bulliciosos, sus ríos caóticos y sus cumbres silenciosas, eras tú desde el principio. El juego no era conquistar el paisaje, sino recordar que eres el paisaje. El retorno no es un viaje a un lugar nuevo, es el fin de la necesidad de viajar. Y sé lo que puedes estar pensando ahora mismo. Es natural que una parte de ti esté diciendo, de acuerdo, esto suena poético, pero ¿cómo se vive? Entiendo el mapa pero sigo perdido en el territorio. Quizás sientes un sutil pánico, el miedo de que si dejas de ser el espiritual, volverás a caer en viejos patrones de sufrimiento, como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano. O tal vez tu mente,
tan acostumbrada a buscar soluciones, ya está formulando la pregunta: bien, ¿y ahora qué hago? Buscando una técnica, un método, para acelerar el descenso. Y la respuesta, tan frustrante como liberadora, es que no se trata de hacer, sino de permitir. Bajar de la montaña no es un salto al vacío. Es más como el deshielo en primavera. No puedes forzar al glaciar a derretirse más rápido. Simplemente creas las condiciones de calidez, con autocompasión, con paciencia, con humor, y el agua comienza a fluir por sí misma, encontrando su camino de regreso al valle. Pero hay un problema terrenal, ruidoso y peludo. El perro de su vecino. Cada mañana, justo cuando Ana se sienta para su práctica, el perro comienza un concierto anárquico de ladridos. Al principio, Ana intenta aplicar lo que ha aprendido. Observa el sonido sin juicio, se dice. Pero el juicio está ahí, una tensión en su mandíbula, un latido acelerado en el pecho. El ladrido no es un sonido, es una invasión. Es el enemigo de su paz. Pasan las semanas, y su frustración se convierte en una obsesión silenciosa. Lee más libros sobre cómo lidiar con las distracciones. Prueba tapones para los oídos, música ambiental, cambia sus horarios. Lucha una guerra santa contra el ladrido. El perro se ha convertido en la personificación de todo lo que está mal en el mundo. La prueba de que la iluminación es imposible en un entorno tan imperfecto. Su práctica espiritual, que debía ser una fuente de liberación, se ha convertido en una celda de tortura cuyo carcelero es un perro. Un día, después de una noche de insomnio, se sienta en su cojín, completamente derrotada. No tiene energía para luchar. El perro empieza a ladrar. Y Ana, por primera vez, simplemente escucha. No intenta trascender el ladrido, ni analizarlo, ni ignorarlo. Solo, lo deja ser. Este no es un camino fácil ni rápido. Habrá momentos en que te encontrarás de nuevo en la cima, juzgando al mundo desde las alturas, y no pasa nada. Simplemente te darás cuenta un poco antes, y te reirás con un poco más de cariño de ti mismo. Si esta conversación ha tocado esa parte de ti que anhela dejar de luchar, y sientes que podría ser la brújula que alguien más necesita para encontrar su propio camino de vuelta a casa, deja tu like. No como un número, sino como una pequeña luz en el sendero, para que otros sepan que no están solos en este viaje. El permiso para ser simplemente humano, aquí y ahora, es la verdadera libertad que siempre estuvimos buscando. Y el verdadero descenso de esa montaña no es algo que se hace, sino algo que se permite. Es un deshielo. Un soltar suave de la necesidad de tener una vista privilegiada. No hay un plan de acción para esto, ni 5 pasos para reintegrarse a la humanidad. Solo hay una elección, momento a momento, de ser un poco más amable contigo mismo, un poco más paciente con el proceso de recordar. La invitación, si decides aceptarla, es simplemente anotar cuándo estás listo para bajar. No hay prisa. El valle siempre ha estado esperándote. Escucha el ritmo, la cadencia, el silencio entre cada ladrido. Y en esa rendición total, una comprensión la golpea con la fuerza de una ola. El perro nunca fue el problema. El ladrido nunca fue el problema. El problema era su resistencia feroz. Su idea inflexible de que la paz solo podía existir en el silencio. La paz no era la ausencia del perro. Era la ausencia de su guerra contra él. Había pasado años coleccionando mapas para un tesoro que siempre estuvo enterrado bajo sus propios pies. El coste acumulativo de vivir como un coleccionista es devastador, aunque silencioso. Es la atrofia del alma. La mente se vuelve tan pesada con conceptos y teorías que pierde su agilidad, su capacidad de asombro. El corazón, protegido por capas de análisis intelectual, olvida cómo sentir de forma simple y directa. La tristeza no es tristeza, es un proceso de purga kármica. La alegría no es alegría, es un estado de alta vibración. Se pierde la capacidad de conectar humanamente. Los amigos dejan de contarte sus problemas porque no quieren una cita de un maestro muerto, quieren un abrazo de un amigo vivo. Te conviertes en una biblioteca andante, un archivo fascinante, pero la gente no se enamora de los archivos, viven, ríen y lloran con otras personas. Es aquí, en el final del viaje, donde la metáfora del montañista revela su último secreto. Te das cuenta de que no tenías que escalar para ver. La verdadera vista no estaba en la cima, mirando hacia abajo. Estaba en todas partes. La verdadera revelación es darte cuenta de que nunca fuiste solo el escalador. Eras la montaña entera, con sus valles bulliciosos, sus ríos caóticos y sus cumbres silenciosas. Todo era parte de ti desde el principio. Quizás toda esta búsqueda espiritual, toda esta escalada, nunca se trató de llegar a la cima.
quizás solo se trataba de recordar el camino a casa, que es, por supuesto, exactamente donde estás ahora. Y me gustaría dejarte con una pregunta final. Una que no necesita ser respondida ahora, ni nunca, ni compartida con nadie. Es solo para ti. Cuando dejas de luchar por ser la versión despierta de ti mismo, cuando dejas de buscar quién deberías ser, quién tienes el permiso por fin de ser. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas mantenido tu corazón y tu mente abiertos a estas ideas, es un testimonio de una valentía silenciosa e inmensa. Honra eso. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades juntos, quizás quieras suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este viaje. Y la soledad que se instala no es la soledad trascendente del sabio en la montaña. Es el eco hueco de un museo después de la hora de cierre. Es una vida vivida a través de un cristal, segura, estéril y terriblemente pálida. Pero aquí reside el insight liberador, la llave que abre la puerta de esta biblioteca dorada. La liberación no consiste en quemar los libros, no se trata de rechazar el conocimiento, se trata de entender su verdadero propósito. Los libros, los maestros, las enseñanzas. Son como un dedo que apunta a la luna. El coleccionista es aquel que se ha enamorado del dedo. Se pasa la vida estudiando su anatomía, su caligrafía, la elegancia de su gesto. Pero nunca levanta la vista para ver la luna. La verdadera sabiduría no es la acumulación de más información sobre el dedo. Es el acto simple, valiente y vulnerable de mirar hacia donde apunta. Es dejar caer el manual por un instante y sentir la textura de la vida real en tus manos. Es darte cuenta de que el sonido del viento entre los árboles te está enseñando más sobre el desapego que 1000 sutras, si tan solo te callas para escucharlo. La esperanza realista no es alcanzar un estado en el que lo sepas todo, sino enamorarte de la humildad de no saber nada y estar dispuesto a experimentarlo todo. Y si algo de lo que hemos compartido hoy ha resonado en ti, si ha movido alguna pieza en tu interior, sería un regalo leer en los comentarios cómo ha sido para ti este descenso del que hablamos. El juego nunca termina. Simplemente te das cuenta de que eres el juego.